Listo. Doctor, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, continuando con las infecciones bacterianas, tenemos a la fiebre tifoidea y paratifoidea, presentado por mi persona. Bien, la fiebre entérica o tifoidea. La fiebre entérica es una enfermedad febril infecciosa inespecífica causada por la Salmonella tifoidea. El diagnóstico se debe considerar en cualquier paciente con fiebre prolongada de origen desconocido. La fiebre entérica o tifoidea va a estar causada por la Salmonella tifoidea, incluyendo la Salmonella entérica serotipo TIFI y serotipo paratifi A, B y C. Esta se va a asociar a complicaciones mortales como la hemorragia, la perforación intestinal, shock y la encefalopatía. Y es posible que el único síntoma de la fiebre tifoidea sea la fiebre sin signos de localización. Por eso es posible confundirlo con una fiebre de origen desconocido. Bien, el agente etiológico es la Salmonella tifi y la Salmonella paratifi. Estos van a pertenecer a la familia Enterobacteriaceae, en donde van a existir dos especies, que son la Salmonella entérica y la Salmonella bongori. Dentro de la Salmonella entérica van a existir 6 subespecies. Una de estas va a ser la subespecie 1 entérica. Dentro de estas se van a encontrar los agentes patógenos de esta familia. Aquí se encuentra la cepa Salmonella no tifoidea. Estas van a producir una diarrea inflamatoria y pueden causar una infección invasiva que incluye una bacteriemia prolongada. El representante de esta va a ser la Salmonella typhimurium ST313, pero también se va a encontrar la cepa Salmonella tifoidea. Estas son las que van a producir la fiebre entérica y sus representantes van a ser la Salmonella tifi y la Salmonella paratifi. Bien, estas salmonelas tifi y paratifi van a ser bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, no formadores de espora, flagelados. Estos van a producir ácido con la fermentación de la glucosa y todas van a ser móviles y van a ser capaces de producir gas, a excepción de la Salmonella tifi que no produce gas. La serotipificación o clasificación se va a basar en el antígeno somático O que va a estar en los lipopolisacáridos de la pared celular, en el antígeno H flagelar y en el antígeno B, que va a estar en la cápsula de la bacteria. La Salmonella tifi va a constar de un solo cromosoma que va a contener aproximadamente 5 por 10 a las 6 pares de bases que van a codificar aproximadamente 4.000 genes. Se ha visto que la especie de Salmonella entérica son muy heterogéneas, es decir, varían mucho o presentan mutaciones, pero la Salmonella tifi es homogénea. Y es decir, que no ha variado mucho a lo largo de los años. Esta va a presentar plásmidos que aparentemente tienen una función no reconocida, y también van a presentar las islas de patogenicidad de la salmonela. Estos van a participar en su patogenicidad. Como ejemplo de las islas de patogenicidad están la IPS7, que va a ser encargada de producir o de encubrir a la bacteria para que no sea reconocida por el sistema inmune del hospedador. Estas van a presentar 200 pseudogenes que aparentemente tienen una función oculta. Bien. En cuanto a la epidemiología, en cuanto a su carga y distribución, el número de casos va a oscilar entre 22 y 27 millones de casos al año. La mortalidad va a variar según la región, es decir, se ha visto que es más en Asia y en África, pero se ha visto que es menos en Estados Unidos, en donde más se ha visto que los casos son más de viajeros, es decir, de personas que han ido a zonas endémicas. En caso de la fiebre paratifoidea, quien más va a causar esta enfermedad es la Salmonella paratifi A. En cuanto a su gravedad, se ha visto que antes del desarrollo de los antibióticos, el 10 al 15% de los casos diagnosticados eran mortales y el resto se resolvían en aproximadamente 3 a 4 semanas. Pero luego de la producción de antibióticos, la mayoría de los casos de fiebre entérica van a cursar sin complicaciones y sin necesidad de llegar a hospitalizarlos. Los casos mortales se van a relacionar con las complicaciones, que son la perforación intestinal, que puede causar una peritonitis y en niños un abdomen agudo quirúrgico. Bien, la transmisión, la fuente de infección van a ser los microorganismos expulsados en las heces de las personas infectadas, es decir, va a ser una transmisión fecal-oral. La infección se va a adquirir por la ingesta de alimentos o agua contaminada por materia fecal.
El inóculo necesario para producir la enfermedad va a ser 10 a la 7 microorganismos. Bien, ahora la susceptibilidad a la infección. Se ha visto que un paciente es más susceptible si presenta disminución de la acidez estomacal. Esta disminución se puede ver en pacientes que estén usando antiácidos o en niños menores de 1 año. También en pacientes que no poseen una adecuada integridad intestinal. Esta integridad intestinal se puede ver afectada en pacientes que presentan cirugía o enfermedad inflamatoria intestinal y también en pacientes con alteración de la flora intestinal. Este caso se puede dar en pacientes que hayan recibido antibióticos antes de la infección por la salmonela. Bien, la fiebre tifoidea va a afectar principalmente a niños en edad escolar y adultos jóvenes, pero se ha visto que afecta más a niños menores de 5 años. En las zonas muy endémicas, los anticuerpos bactericidas y los anticuerpos anticapsulares V1 frente a la Salmonella typhi aumentan significativamente durante la primera década de la vida y se ha presentado frecuentes recidivas y recurrencias de la infección en pacientes que se han recuperado de la fiebre tifoidea. Bien, en cuanto a la patogenia, los serotipos tifoideos son capaces de evadir la respuesta inflamatoria del huésped normal y causar una bacteriemia prolongada, incluso en individuos inmunocompetentes, por lo general sin producir una sepsis grave o focos de infección piógena. Las adaptaciones bacterianas específicas para producir una bacteriemia persistente incluyen diversas estrategias. Esto para penetrar el epitelio intestinal en ausencia de diarrea inflamatoria, es decir, en ausencia de efectos que podrían hacer dar cuenta al hospedador de la existencia de una infección. Para evitar la detección de los receptores de reconocimiento de patrones del huésped. También para producir una toxina bacteriana AB5, actúa a través de las vías de señalización paracrina de célula a célula y para persistir y extenderse por todo el organismo en el interior de las células fagocíticas del huésped. Bien, continuando con la patogenia, tenemos la invasión donde se ve que la salmonela atraviesa el epitelio intestinal a través de células especializadas con micropliegues en las células M a través de la membrana basolateral y son fagocitadas por los macrófagos. Bien, como se ve acá, la Salmonella typhi ingresa a la luz intestinal y infecta a las células M, a los micropliegues de las células M. Atraviesa la membrana de las células M y esta va a ser fagocitada por los macrófagos. Luego se va a dar la fase de latencia y diseminación. En acá va a desplegar la salmonela, despliegue una serie de factores de virulencia que le van a permitir persistir y replicarse en un compartimiento intracelular. Esto sin ser detectado por el hospedero. Para esto va a generar la supresión de la proteína flagelar, y al suprimir su propia proteína flagelar, va a generar que la respuesta TLR5 no sea producida. Luego también se va a dar una supresión de la síntesis de la cápsula VI. Esto para evitar que los lipopolisacáridos de la cápsula sean detectados. Y también se va a dar una replicación y diseminación. Bien, una vez que la bacteria va a cruzar la capa epitelial del intestino delgado, va a ser fagocitada por los macrófagos. Y dentro de esto se va a diseminar por todo el organismo a través del sistema linfático. Es decir, una vez que llega a los macrófagos de las placas de Peyer, va a pasar al sistema linfático y a través del conducto torácico va a llegar a los vasos, produciendo bacteriemia. Y luego va a colonizar los tejidos retículo-endoteliales, como el hígado, el vaso, los ganglios y la médula ósea. Y en esta fase de diseminación puede ser asintomática o incluso se puede ver síntomas leves como fiebre, porque el macrófago al fagocitar a la bacteria puede llegar a producir interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Mientras las bacterias se están replicando, las placas de Peyer pueden llegar a hipertrofiarse.
y si se llegan a hipertrofiar pueden llegar a necrosarse. Y esta es una de las complicaciones. Al necrosarse, estas se pueden ulcerar y posteriormente puede haber una perforación del epitelio de los intestinos. Y esta va a generar lo que es la complicación y la muerte. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la fiebre entérica, estas van a ser inespecíficas. La fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea por la Salmonella paratifoidea A se ha visto que son clínicamente muy parecidas. El 90% de las infecciones o de la fiebre tifoidea se va a tratar de forma ambulatoria, sin necesidad de llegar a hospitalizar al paciente. Se creía que las complicaciones graves aparecían después de 2 semanas de fiebre, pero se ha visto que incluso los pacientes pueden llegar a complicarse incluso en la primera semana o en los primeros días de fiebre. Ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos la fiebre tifoidea no complicada y complicada. En cuanto a la no complicada, está la fiebre de inicio insidioso y sin signos o síntomas de localización, y que durante la primera semana va aumentando. Esta se puede presentar con síntomas gripales no específicos y también esta se puede presentar con cefalea, anorexia, malestar general. Estos van a preceder a la fiebre. En caso de pacientes ambulatorios, se observa una confusión leve y tos no productiva. Y también se van a presentar molestias abdominales como la anorexia, el dolor abdominal, la diarrea y el estreñimiento. También se ha visto la aparición de manchas rosadas, pero esta no es muy frecuente en la fiebre tifoidea no complicada. Estas son de 1 a 4 milímetros y se ha visto que al presionarlas, estas desaparecen. También se presenta lo que es la lengua saburral, que es una capa blanca, en donde se ve una capa blanca o amarillenta marrón en la lengua, que va a respetar los bordes de esta. Dentro de los hallazgos físicos, estos se menciona que son inespecíficos. Se ha visto bradicardia relativa y la disociación pulso-temperatura. En caso de los datos de laboratorio, se ha visto que a diferencia de otras infecciones en donde hay bacteriemia, hay alteraciones, se ven alteraciones de los leucocitos, pero en caso de la fiebre tifoidea no se presenta leucocitosis o neutrofilia. A veces puede llegar a verse leucopenia. Lo que sí se ha visto es una elevación de la aspartato aminotransferasa y de la alanino aminotransferasa sérica. También se ha visto un descenso leve de las plaquetas y del hematocrito. Ya, en cuanto a las manifestaciones clínicas a la enfermedad grave, menciona que antes de que se produzcan los antibióticos, normalmente la enfermedad que no era tratada pues seguía un curso que era: primero se elevaba la fiebre, seguía las molestias abdominales, las erupciones o las máculas rosadas en la semana 2 y luego seguían las complicaciones que llevaban a la muerte o se resolvían. Pero actualmente se ha visto que los pacientes los pacientes con una enfermedad grave acuden al establecimiento después de una semana de haber presentado la fiebre, por ende llegan con casos graves, se podría decir. Estos pacientes van a presentar un aspecto tóxico y característicamente presentan molestias o dolor abdominal moderados y son más propensos a sufrir las complicaciones graves. Entre los hallazgos físicos se puede observar hepatomegalia y esplenomegalia. Las complicaciones que se ve con mayor frecuencia y que están más asociadas a mortalidad son la hemorragia, la perforación, la encefalopatía grave, las convulsiones y la neumonía. Ahora, como dije, la enfermedad grave está más asociada a complicaciones y a mortalidad. Dentro de las complicaciones hay 3 tipos: las gastrointestinales, neurológicas y las piógenas metastásicas. Dentro de las complicaciones gastrointestinales está la hemorragia intestinal, que se suele presentar en el 10% de los pacientes hospitalizados por fiebre tifoidea. Y también está la perforación intestinal, que se presenta en el 3% de los pacientes. Esta perforación intestinal se suele presentar con signos de peritonitis o incluso con neumoperitoneo.
En caso de las complicaciones neurológicas, estas se ha visto que los pacientes presentan manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces, presentan más lo que es la encefalopatía, la encefalomielitis, el síndrome de Guillain-Barré y la ataxia. La más frecuente es la encefalopatía con antecedentes de confusión y apatía. Esta encefalopatía se puede presentar con delirio, coma y obnubilación. Ahora, en caso de los niños, lo que más se suele presentar son las convulsiones y la meningitis. Ahora, en cuanto a las complicaciones piógenas metastásicas, se ha visto que las infecciones causadas por Salmonella paratyphus C están más asociadas a los abscesos e infecciones focales. Y dentro de las infecciones piógenas o complicaciones piógenas, las más frecuentes son el empiema, el osteomielitis, la endocarditis y el absceso muscular. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es complicado porque los cultivos y las pruebas serológicas y de diagnóstico molecular para la fiebre entérica que se emplean en la actualidad no logran alcanzar una óptima combinación de sensibilidad y especificidad. Por ello, es apropiado tratar a los pacientes solo con una sospecha de fiebre entérica con tratamiento antibiótico empírico. Ahora, ¿cuándo sospechar que un paciente presenta fiebre entérica? Cuando presenta fiebre mayor a 3 días, con exposición a áreas endémicas en las últimas 6 semanas. Esta fiebre debe ser mayor a 39 grados. También si el paciente es menor de 5 años y si presenta síntomas abdominales como dolor abdominal, estreñimiento, diarrea o anorexia. Ahora, en cuanto al diagnóstico bacteriológico, esta se va a dar solo con el aislamiento de un serotipo tifoideo, pero menciona que no es necesario realizar el diagnóstico bacteriológico para empezar con el tratamiento. Se puede dar el tratamiento solo con la sospecha, entonces solo sería algo complementario realizar el diagnóstico bacteriológico. Pero si es identificado, si se llega a aislar la bacteria, entonces va a pasar a ser un diagnóstico definitivo. Bien, el aislamiento de un serotipo tifoideo de Salmonella entérica tipo TIFI o paraTIFI A, B y C en sangre, médula ósea, heces, orina u otra muestra clínica de un paciente con fiebre. Este se puede dar en el hemocultivo, donde se ha visto que el hemocultivo presenta una sensibilidad de 40 al 80%, pero esta va a estar limitada si el paciente presenta una bacteriemia de bajo grado. Y se ha recomendado que el cultivo de la sangre sea en medios no selectivos. Y la OMS recomienda que el cultivo se realice con muestras de 10 a 15 ml de sangre. Ahora, el cultivo de heces, estas van a ser menos sensibles y se requiere una muestra mayor a 1 gramo. Generalmente se usa el medio enriquecido en selenio. En cuanto al cultivo de médula ósea, esta va a presentar una sensibilidad mucho mayor y se utiliza un aspirado de 1 ml, pero esta no va a ser práctica porque no es una prueba rutinaria, se podría decir. También existen técnicas que no rutinarias, que no están aconsejadas, pero se suelen encontrar en estas muestras, se suelen encontrar bacterias, como la orina, el aspirado duodenal y la biopsia de piel. Ahora, en cuanto a las pruebas serológicas, está la prueba de Vidal, la prueba que tiene una especificidad del 50 al 70%, detecta anticuerpos aglutinantes contra los antígenos OIH y puede producir falsos negativos. Falsos negativos en pacientes que recién estén iniciando con la enfermedad y falsos positivos en pacientes que estén vacunados. La prueba IDL-Tubex presenta una sensibilidad del 70 al 80% y una especificidad del 80 al 90%. Detecta anticuerpos inmunoglobulina M y la ventaja es que la inmunoglobulina M se va a desarrollar en las fases iniciales de la enfermedad. Está la prueba TIFIDOP, que va a detectar inmunoglobulina M y inmunoglobulina G contra el antígeno proteico de la membrana externa, que como recordamos es el antígeno O.
La prueba de diagnóstico molecular se basa en la detección de ácidos nucleicos y es más usada en países desarrollados. En cuanto al tratamiento, esto se va a basar en un tratamiento antibiótico, tratamiento de sostén, monitorización y un tratamiento adyuvante. El tratamiento antibiótico apropiado va a reducir la tasa de mortalidad de la fiebre entérica del 10 al 15% a menor a 1% y puede acortar la duración de la fiebre de 3 a 4 semanas a 3 a 5 días. La selección de un antibiótico adecuado va a depender de la resistencia, de la gravedad, la edad del paciente y la disponibilidad y coste de los antibióticos. Bien, principalmente los fármacos que fueron usados en primera línea fueron el cloranfenicol, la ampicilina, el trimetoprima, sulfametoxazol. Pero se ha visto que a partir de 1980 se ha desarrollado una resistencia generalizada por la difusión de plásmidos. El cloranfenicol y la trimetoprima sulfametoxazol se podrían usar solo en cepas sensibles que no presenten resistencia. Y estas son agentes bacteriostáticos y han mostrado buena respuesta, pero en cepas no resistentes. Luego se desarrollaron o se usaron lo que es las fluoroquinolonas, que son más usadas a nivel mundial. Estas presentan buena respuesta, pero también últimamente se está presentando casos de resistencia. La respuesta a estos fármacos se va a ver en 3 a 4 días de tratamiento y se ha visto que disminuyen las tasas de recidivas. Además, se ha visto que el gatifloxacino es capaz de tener mejor respuesta comparado con el ciprofloxacino y el ofloxacino. Ahora, estas fluoroquinolonas, como dije, se está viendo resistencia a estos y la resistencia se puede evaluar si el paciente también tiene resistencia al ácido nalidíxico. Es decir, si el paciente presenta resistencia al ácido nalidíxico, no se debería de dar fluoroquinolonas porque estas conllevarían a un fracaso del tratamiento porque las cepas también presentarían resistencia al ciprofloxacino y al ofloxacino. Pero se ha visto que el gatifloxacino es capaz de actuar incluso en bacterias que sean resistentes al ácido nalidíxico. Luego tenemos las cefalosporinas que presentan menos efectividad que las fluoroquinolonas y también están asociadas a altas tasas de recidivas de la fiebre. Y también está la acitromicina, que es muy eficaz y incluso en bacterias resistentes, multiresistentes, y se ha visto una mayor seguridad en los niños. Estas van a ser eficaces porque son capaces de tener una elevada concentración en el medio intracelular y está asociada a menos recaídas y fracaso clínico. Bien, en cuanto al cloranfenicol, esta se administra por vía oral y vía intravenosa en los adultos de 2 a 3 gramos por día, 4 veces al día, por 14 a 21 días. El ciprofloxacino se ha visto o se usa por vía oral e intravenosa en niños 15 miligramos por kilogramo 2 veces al día y en adultos 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 5 a 14 días. Y también el gatifloxacino, que como les dije, presenta efectividad incluso en bacterias resistentes al ácido nalidíxico. Esta se usa 10 miligramos por kilogramo por día, 4 veces al día, por 7 días. Y también está la acitromicina, que también resulta muy eficaz en bacterias multiresistentes. Esta se usa 500 a 1000 miligramos 4 veces al día por 7 días. Ya. En cuanto al tratamiento adyuvante, esta se va a dar con la dexametasona, que se ha visto que a dosis altas disminuye la mortalidad de los pacientes graves. Se usa en 3 miligramos por kilogramo en 30 minutos, seguido de 1 miligramo por kilogramo cada 6 horas. Y se asocia al cloranfenicol. Se ha visto que asociado al cloranfenicol disminuye la tasa de mortalidad. Se usa en pacientes en shock, alteraciones de conciencia y con sospecha de fiebre entérica. Está el tratamiento de sostén, que consiste en rehidratación, tratamiento nutricional, movilización, régimen estándar de antipiréticos,
Se ha visto que el ibuprofeno tiene una mayor efectividad que el paracetamol en estos casos. En caso de hemorragia intestinal, se utilizan hemoderivados con plasma, y en caso de perforación intestinal es necesaria la intervención quirúrgica más el tratamiento antibiótico. En caso de recidivas, esta va a ocurrir 2 semanas después de la interrupción de antibióticos con síntomas. Las recidivas ocurren 2 semanas después de la interrupción de antibióticos y los síntomas suelen ser más leves. El tratamiento debe ser igual al que se dio a un inicio. Y en caso de portadores crónicos, esto se va a considerar portadores crónicos a pacientes que presenten excreción de la salmonela después de un año de haber presentado una infección, y se trata con ciprofloxacina por 28 días. La prevención se basa en la provisión de agua potable y estructuras de saneamiento adecuado, el lavado de manos con jabón antes de preparar o comer alimentos y evitar los alimentos crudos o sin cocer, y la desinfección local del agua no potable. Se ha desarrollado vacunas contra la fiebre tifoidea, como la TIFI-VI, que son vacunas de polisacáridos capsulares, formada por el antígeno del polisacárido capsular VI de la cepa 2 y de la cepa TIFI. Esta confiere una protección del 50 al 80% y solo es necesaria una dosis. También está la Vivotif, que es una vacuna oral de gérmenes vivos atenuados que contiene la cepa 2. Bueno, ahí nomás, ya vamos a, ya está vencido el tiempo, son 25 minutos, habíamos hablado ya, mire, en cuanto a la teoría de lo que viene a ser la salmonelosis, ya, la fiebre tifoidea de la que se habla, ya, ¿cuál es el examen rutinario que nosotros hacemos en un hospital hasta un nivel 2.1, 2.1, claro, hasta el 1.4? A ver, ¿qué piensas? ¿Cuál es el examen de rutina para Doctor, detectar fiebre tifoidea? lo que es, pues principalmente es el hemocultivo y el coprocultivo, doctor. No, Bueno, menciona que para realizar el diagnóstico definitivo de una fiebre tifoidea se necesita aislar al patógeno, y para no. esto se Por necesita... eso estamos en clases, es para que ustedes sean tutoreados. O sea, escuchen, pues. Ya, ¿cuál es la respuesta? La respuesta que adecuada es hacerle una reacción de Widal, que se llama aglutinación en lámina, ¿ya? Entonces anota, tú tienes que pedirle aglutinación en lámina. Entonces acabo de ver un paciente, ¿ya? Que ha entrado con cuadros de dolor abdominal, está febril, y hay compromiso de lo que se llama leucocitosis, ya, y tiene abastonados 2%, y ahí la clínica me tendría que corroborar algo más, a ver, en el examen físico, qué funciones vitales está alterado. En caso de pacientes con fiebre tifoidea se ve bradicardia. Incluso menciona que se ve una disociación temperatura-pulso, en donde generalmente la fiebre se asocia a taquicardia, pero en caso de pacientes con fiebre tifoidea se presenta lo que es bradicardia. Y en cuanto Claro. a ¿Qué los... más? ¿La presión cómo está? ¿Elevada? ¿Disminuida? ¿Cómo está? ¿Normal? ah, no presenta alteraciones que nos hagan sospechar de una... No es tan alterada como si se ve en la bradicardia, doctor. No. Ya estos pacientes son hipotensos, ya pueden ser 90-60, están bien. Ya ahora su taquicardia debía estar compensando su hipotensión. Todo paciente que hace hipotensión, ¿qué hace? Ahí aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, en estos pacientes hacen una disociación, ¿ya? Entonces, su presión baja, su frecuencia cardíaca baja, ¿ya? Entonces, esa es la explicación, pero ahora, dentro de todo tu tema, ¿qué parte de la estructura de la bacteria está produciendo este mecanismo de enfermedad?
Ahí para todos, ¿ah? Para todos los alumnos. Seguro que me están escuchando todos los alumnos. ¿Ya? Sí, doctor. Por ejemplo, a ver, Sí, doctor. vamos a hablar con este alumno. A ver, ¿dónde está Laura Luz? Presente, doctor. A ver, ¿qué opinas? ¿Dónde está la respuesta? A ver. Si estabas en clase, ver, ¿quién es Eros Benjur? Presente, doctor. Ya, a ver, ¿cuál es tu respuesta? Mireya Liz. Presente, doctor. Ya, a ver, igual, ¿cuál es tu respuesta? Rubela María. Rubela María está ausente. Ya. Entonces, mire, esto de la fiebre tifoidea es una enfermedad de nuestro medio, no es frecuente esto, ¿ya? A ver, ¿qué zonas de fiebre tifoidea tenemos en mayor cuantía en la región? Por la expositora. Por Macusani, doctor. El altiplano, el altiplano. Ya, Carabaya, hemos dicho. Claro, no está es Carabaya, ¿no? Ya, entonces ahí estamos con mayor población que tiene fiebre tifoidea. Y bueno, de acuerdo a tu prevención, ¿qué vas a fortalecer a ver en este tipo de poblaciones? Me has hablado de vacunas, me has hablado de que en el uso del cloranfenicol, bueno, está menos que si uso quinolonas, ¿no? Ya, entonces el tratamiento nosotros lo llevamos con ceftriaxona y va bien, ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, 5 días y luego em, podemos completar hasta 10 días. Keiko está, Keiko Yesley. Keiko Yesley. Ya, entonces vamos a ver. Luego, usamos ciprofloxacino también en el tratamiento, ya, pero nosotros no usamos dexametasona. El texto lo dice como enfatiza para pacientes complicados, pero ojo, no usar dexametasona deliberadamente, porque es un cuadro infeccioso. Cuando ustedes estén frente a un cuadro infeccioso, tienen que hacer un diagnóstico diferencial con otros cuadros de fiebre. Con el que vamos a hablar mañana es la tuberculosis. Ya, entonces nosotros plenamente no podemos usar los corticoides, ¿ya? Entonces tenemos que estar muy seguros de combatir la infección primero con un buen antibiótico, ¿ya? Pasamos al siguiente tema. Gracias, doctor. Bueno, el siguiente expositor es tema carbunco y Llanos Ramos Juan Pablo Washington. Sí, aquí estoy. ¿Dónde está? ¿Está compartiéndose mi pantalla? Supongo que sí, está cargando todavía, creo. Ahí. Sí, está cargando. Ya, sí, ya compartió. Ya, estoy ya. Ahí está bien, ¿verdad? Está en chiquito. Ahí, ya.
Y ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy me ha tocado exponer sobre el tema carbunco, que también es conocido como anthrax. Va a ser una zoonosis. Esto va a ser causado por el Bacillus anthracis, que va a ser un bacilo gram positivo esporulado grande. Para comenzar, esta enfermedad va a ser endémica o va a darse a nivel mundial. Va a tener una distribución mundial y va a afectar principalmente a los animales domésticos y a los animales salvajes, pero que por errores va a llegar a infectar accidentalmente al ser humano. Estos casos, o bueno, mayormente estos casos esporádicos, como ven en el mapa, se van a darse en África, en Medio Oriente y en América Latina. Las zonas de color roja van a ser los lugares donde hay una prevalencia de esta enfermedad, mientras que la rosa va a ser un lugar donde va a haber prevalencia, pero ya no tanta. Y finalmente la amarilla, la zona amarilla, que va a tener casos esporádicos, y la zona verde, donde no va a tener casos, o probablemente no haya ningún caso de carbunco. Dentro de la fisiopatología, vamos a tener dos factores principales de virulencia. El carbunco va a tener, o bueno, la bacteria va a tener una zona denominada la cápsula, compuesto por ácido poligama glutámico o PGA antifagocitario, y eso va a ser un factor de virulencia para el paciente, además de dos exotoxinas que va a ser producidas por el plásmido PX01. El plásmido PX01, como les dije, va a tener dos exotoxinas, que va a ser el factor de edema y el factor letal. Y además de este va a tener un antígeno protector que no va a generar tanto daño, o no va a generar daño en el paciente. Los tres componentes van a ser individualmente inactivos, si se muestran por sí, o sea, individualmente. Pero si estos factores se van a juntar entre sí, van a generar los factores, bueno, van a generar, por ejemplo, la toxina del edema, que va a estar constituido por el factor o por el antígeno protector combinado con el factor de edema. Y esto va a causar generalmente el edema cutáneo local. También tenemos la toxina letal, que va a estar constituida por el antígeno protector y el factor letal, que va a tener efectos a nivel del epitelio gástrico o el epitelio intestinal. La combinación de los tres componentes van a generar un elemento aún más letal. Se ha demostrado in vitro que estas toxinas van a alterar las funciones celulares en el paciente, y esto va a estar relacionada con la inmunidad innata. Vamos a tener, por ejemplo, fallos a nivel de la quimiotaxis de los neutrófilos, en la fagocitosis, en la producción de superóxidos, la función de los macrófagos, los linfocitos T y los linfocitos B, y además las células dendríticas. Patogenia del anthrax. Bueno, usualmente el anthrax va a llegar a infectar al paciente por tres vías: la vía cutánea, la vía intestinal y la vía pulmonar. Dentro de estos tres vías de infecciones, el organismo va a tratar de proteger al cuerpo, enviando a esos lugares macrófagos, y esos factores, ese macrófago va a generar, va a llevar esos factores de virulencia hacia el ganglio linfático regional, generando una linfoadenitis hemorrágica, que esto va a conllevar una septicemia y la próxima muerte del paciente por shock, o ya sea por meningitis, que va a tomar 7 días aproximadamente, o por un edema pulmonar. Manifestaciones y diagnósticos. Ya vamos a comenzar. Como les dije, tenía tres vías de infección, o tres tipos de infección por carbunco. Vamos a comenzar por el carbunco cutáneo. Aquí en la imagen vemos una infección cutánea que se va a dar en el hombro de una paciente, ¿no? El carbunco cutáneo va a ser una de las infecciones o tipos de infecciones más prevalentes, que va a estar aproximadamente el 95% de los casos de infección por carbunco. La manifestación se va a dar de 2 a 5 días en forma de una pápula pruriginosa, que esta va a generar una vesícula en la cual se va a romper y va a dar lugar a la formación de una escara negra en la base con una úlcera superficial. Para el diagnóstico vamos a tener la tinción Gram del líquido de las vesículas, el raspado de la base de la úlcera, o directamente la biopsia en sacabocados de la úlcera. Además de estos tipos de diagnósticos, vamos a tener otras dos pruebas que se van a usar generalmente, porque van a ser unas pruebas más rápidas. Tenemos los anticuerpos fluorescentes directos y el PCR, o la polimerasa, o la reacción de polimerasa, de la cadena de polimerasa. Ya, una vez que va a generarse la aparición típica y producción del anthrax cutáneo, va a generar, bueno, una comezón, así lo expliqué ya. Dentro de estos, vamos a proceder también al hemocultivo. Podemos dar
un hemocultivo, bueno, una obtención de un hemocultivo directamente de la biopsia de piel en esos pacientes. Generalmente se van a usar para, ¿cómo se llama?, el carbunco cutáneo. También tenemos el carbunco por inhalación. Este tipo de carbunco va a ser usualmente, o bueno, se ha usado recientemente en casos de bioterrorismo, debido a que pueden enviarse mediante cartas y el paciente puede aspirar estas partículas, llegando a infectar las vías respiratorias, las vías respiratorias, como en los pulmones. Usualmente este tipo de carbunco se va a dar debido a la manipulación de productos de origen animal, si es que no sería por bioterrorismo. Esta forma va a ser la forma más peligrosa del tipo de enfermedad, debido a que va a generar una mortalidad del 100% de los pacientes si es que no son tratados a tiempo con antibióticos. El diagnóstico, vamos a tener cultivos de sangre, cultivos de líquido pleural o la tinción grande de líquido pleural. También tenemos lo que dije a PCR y el AFD, o que sería antígeno fluorado directo. En el tipo de carbunco por inhalación vamos a tener diferentes signos y síntomas que se van a asemejar a un cuadro de gripe o un cuadro de neumonía extrahospitalaria. Vamos a presentar taquicardias, dolor de garganta, síntomas nasales, cefaleas, mialgia, fiebre, entre ellos, pero para tratar de diferenciarlo de estos, además vamos a presentar en el carbunco fatiga, dolor abdominal, diarrea y dolor torácico, así como náuseas y vómitos. También tenemos el carbunco gastrointestinal, que va a ser producida por la contaminación de la carne o de algunos alimentos, el cual va a llegar el paciente a ingerirlos. En este tipo de casos va a ser solamente un 1% de los casos de infección por carbunco. Las manifestaciones se van a dar de 1 a 5 días después de consumir la carne contaminada. Va a generar náuseas, vómitos, fiebres, todo un conjunto de cuadros que se van a asemejar al cuadro del abdomen agudo. En muchos casos, esos pacientes también van a presentar hematemesis, ascitis masiva y diarrea con sangre, o también conocido como melena. El diagnóstico, lo mismo, el AFD y el PCR. También podemos usar la tinción Gram de líquido acítico, y que donde se va a poder observar los bacilos gram positivos. Meningitis por carbunco. En caso de meningitis por carbunco va a ser un tipo de carbunco que ya ha tenido una evolución letal o una enfermedad fulminante. Va a generar una tasa de mortalidad del 75% de los pacientes dentro de las 24 horas, después de que ya ha progresado esta enfermedad. El diagnóstico, vamos a tener la tinción Gram de líquido cefalorraquídeo para observar los bacilos gram positivos. Y la prueba más rápida va a ser la AFD y el PCR, que son reacción de la cadena polimerasa y el antígeno fluorado directo. Además de esas pruebas de la AFD y el PCR, vamos a tener otras pruebas de laboratorio. Vamos a tener a nivel de laboratorio leucocitosis, neutrofilia, un hematocrito bajo, plaquetas altas. Para diferenciarlo de la gripe y de la neumonía, en caso del carbunco vamos a tener un hematocrito alto, plaquetas bajas, bilirrubina alta, ACT alta y LT alta. Esos 4 factores van a diferenciarlo de las neumonías o las gripes comunes. Para el tratamiento vamos a tener, por ejemplo, para el carbunco cutáneo vamos a utilizar ciprofloxacino o doxaciklina. Para el carbunco por inhalación, o por inyección o gastrointestinal o la meningitis por carbunco, deben emplearse un conjunto de fármacos o una combinación de fármacos. Aquí tenemos el cuadro, que podemos usar, por ejemplo, ciprofloxacino de 400 miligramos cada 8 horas, juntado con un meropenem, 2 gramos de cada 8 horas, y además vamos a tener un inhibidor de la síntesis de proteínas, que sería el Imisolit, de 600 miligramos cada 12 horas. Además vamos a tener agentes inmunoterapéuticos, que en los últimos artículos nos dicen que van a tener una mejoría cuantiosa en estos pacientes, pero que todavía están haciéndose estudios. Tenemos entre ellos la inmunoglobulina frente al carbunco o el Raxabacumab, que van a considerarse en los casos graves. Carbunco como arma de bioterrorismo. Como les dije hace rato, el carbunco ha sido usada recientemente como arma de bioterrorismo, debido a que va a tener una mayor, va a ser transportada más fácilmente o manipulada fácilmente.
Y dentro de esto, bueno, la identificación del carbunco en estos casos no se va a ser tan simple. Como les dije hace rato, van a poder confundirse con un cuadro gripal, por ejemplo. Los pacientes expuestos a este tipo de bioterrorismo deben de recibir una profilaxis antibiótica, como ciprofloxacino, por 60 días e inmunización contra el carbunco en la semana 0, 2 y 4 desde la exposición. Los pacientes, además, que han sido expuestos a este tipo de esporas o de bacteria, tienen que ser descontaminados con agua y con jabón. Y además de descontaminar los lugares donde han estado presentes esos pacientes, usando los compuestos clorados, como la lejía doméstica. Lo bueno del carbunco es que no va a ser transmisible. Para prevención de pacientes que posiblemente hayan sido contaminados con ese tipo de bacterias, vamos a tener como antibióticos iniciales recomendados al ciprofloxacino, a la doxiciclina. Ciprofloxacino tenemos en 500 miligramos 2 veces al día, la doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día, y otras alternativas para aquellas cepas de carbunco que van a ser sensibles a la penicilina. En esos casos vamos a poder usar la moxicilina de 1 miligramo cada 8 horas, o la penicilina V, que es dada por vía oral, 500 miligramos cada 6 horas. Eso sería todo, doctor. Bien. Entonces ya le hemos escuchado esta enfermedad del carbunco, sobre todo, ¿en qué medio se produce? A ver, el expositor. ¿Quiénes lo padecen más? Las personas que están expuestas frente a, bueno, a diversos componentes de animales, cuero, la piel de los Pero animales. ¿dónde has visto animales? ¿Tú conoces el medio rural, conoces el medio urbano? ¿Dónde hay animales? Caraballo, doctor. Caramba. Caraballo, No, puede ser en todo el mundo, pero donde hay flora, fauna, sí, animales domésticos, por decir, las granjas, ahí donde vas a encontrar, más sobre todo es en el medio rural, ¿no? No es en el medio urbano. sí, sí, Ahora, doctor. si lo ves por la otra parte de que es la guerra del bioterrorismo, eso lo puedes considerar que sea en el urbano, pero la mayor parte son en los valles, ¿no? Valles interandinos. Ya acá digamos que digamos tener carbunco en el altiplano, uf, es raro, pero sí hemos llegado a diagnosticar en una vez, 2 veces, pero no todo es cotidiano. Pero sí en los valles interandinos sí van a encontrar bastante carbunco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay tal vez eso de lo que se llama la falta de lo que viene a ser usar el agua y los antisépticos y el cuidado de la persona, generalmente. ¿Ya? Claro. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Ya, muchas gracias, doctor. El siguiente Ya, expositor es brucelosis por la compañera Yanke Chura Karen Stephanie. No, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Un ratito. Ya. Doctor, compañeros, muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablar de brucelosis. Sí, brucelosis. La brucelosis es una enfermedad zoonótica que se va a encontrar con mayor frecuencia en todo el mundo y puede contraerse a partir de ovejas, cabras y ganados, cerdo y otros animales, y estos transmitirlos al ser humano. Como vemos en la imagen, de la vaca va a haber brucelosis abortus, de las cabras y las ovejas, brucelosis melitensis, del cerdo, brucelosis suis, y del perro, brucelosis canis. Estos se pueden transmitir a través de la leche, de la carne. Y en cuanto a la historia, la brucelosis ha tenido varios nombres,
como es la fiebre de Malta o de Crimea, la fiebre mediterránea, la enfermedad de Bank. En el año de 1913 es llamada como fiebre ondulante y luego en 1940 como brucelosis. En 1940, David Bruce, un médico militar, aisló brucelas a partir del vaso de los pacientes en Malta. Y es que en 1886 y 1887 la bacteria recibe la denominación de Micrococcus melitensis. Ahora, Frederick Bank, un médico danés, demostró que la causa principal del aborto en el ganado bovino era un bacilo minúsculo que se denominó Bacillus abortus. Y en 1914, Traum aisló la bacteria a partir de fetos abortados de cerdos y les dio la denominación de Bacterium abortus suis. Y bueno, en referencia de todo esto de Bruce, la bacteria fue rebautizada bajo el nombre de Brucella. Y es por eso que hay Brucella melitensis, Brucella abortus y Brucella suis. Microbiología. En cuanto a la microbiología, la brucela van a ser cocobacilos gram negativos, inmóviles, asperógenos que tienen una reproducción intracelular. Estos con un tamaño de 0,6 a 1,5 microgramos de longitud y 0,5 a 0,7 microgramos de ancho. Hay 4 especies que van a ser patógenas para el ser humano, las cuales son Brucella abortus, Brucella... un ratito, doctor. Ya. Brucella, bueno, las 4 especies patógenas para el ser humano tenemos Brucella abortus, melitensis, suis y canis. Ahora, las brucelas no van a poseer endotoxina debido a que la capa de lipopolisacáridos de la pared celular muestra una actividad endotóxica. Ahora, el polisacárido de la cadena O de la capa de lipopolisacáridos va a tener un papel significativo en la virulencia bacteriana. Los 3 epitopos de la cadena O, denominados A, M y C, van a variar según las especies. Las proteínas citoplasmáticas, periplasmáticas y de la membrana externa van a tener características antigénicas y es por eso que son reconocidas por el sistema inmunitario. Ahora, estas bacterias van a sobrevivir durante 6 semanas a 4 grados centígrados en crema, en 30 días en el helado y de 15 a 100 días en el queso fresco. Es por eso que hervir y pasteurizar la leche destruye las bacterias. Ahora, las brucelas también mueren cuando la leche se agría o se produce la fermentación láctica. Ahora, también las bacterias van a ser sensibles al calentamiento, la radiación ionizada y los desinfectantes. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de la brucelosis en todo el mundo va a variar de 0,03 a 160 por cada 100.000 habitantes. Ahora, la brucelosis se observa con mayor frecuencia en los países mediterráneos, como es Centroamérica, Sudamérica, los Balcanes. La brucelosis se va a observar más frecuentemente en los países que están en desarrollo, mientras que en los países desarrollados está prácticamente erradicada. El tipo más invasivo patógeno. El tipo más invasivo y patogénico de la brucelosis se debe a Brucellosis melitensis, seguido por Brucellosis abortus y Brucellosis suis. Bueno, la patogenia. La brucela es un microorganismo intracelular que puede sobrevivir en el interior de los macrófagos, donde tiene unos mecanismos de supervivencia específicos.
La bacteria esta va a estar protegida por mecanismos que esquivan el sistema inmunitario, como son el bloqueo de la apoptosis de macrófagos, por la supresión de las respuestas inmunitarias específicas de TH1, por la inhibición de la producción del factor de necrosis tumoral alfa. Ahora, entre los factores de virulencia significativos van a figurar las estructuras lipopolisacáridas de la membrana celular, el sistema de secreción BIR-B tipo 4, el sistema BVRS de 2 componentes y el sistema de glucanos cíclicos. Bueno, también los factores de virulencia que van a influir van a ser los sistemas de adenina y guanina monofosfato, que estos van a inhibir la fusión de los fagolisosomas y la liberación de la amiloperoxidasa y la producción del factor de necrosis tumoral. Ahora, las especies de Brucella que se introducen al cuerpo van a llegar a los ganglios locales, y ya sean por leucocitos polimorfonucleares o macrófagos. Los microorganismos se van a reproducir en el interior de la célula y se van a diseminar a células vecinas, a los ganglios linfáticos locales u órganos reticuloendoteliales, tales como el hígado, el vaso y la médula ósea. Ahora, las brucelas van a formar granulomas que van a estar compuestos de células epitelioides, leucocitos polimorfonucleares, linfocitos y células gigantes en tejidos y órganos. Ahora, estos granulomas son más frecuentes en las infecciones por Bacillus Brucella abortus, y aunque es común observar también toxemia en la infección por Brucella melitensis y la formación de abscesos en las articulaciones y en el vaso, se va a relacionar con Brucella suis. Ahora, en cuanto a la respuesta inmunitaria, la respuesta inmunitaria adaptativa va a desempeñar un papel crucial en el control de la infección. Las citocinas, tales como el interferón gamma y la interleucina 2, secretadas por TCD8, van a ser los agentes significativos en la prevención de la progresión de la enfermedad. Durante la infección se va a observar un aumento en el número de células T, portadoras y receptoras, B, gamma 9, delta T. Bueno, estas células no solo van a aumentar la actividad bactericida de los macrófagos, sino que también van a eliminar las células infectadas por efectos citotóxicos. Las citocinas secretadas como la interleucina 2, interferón gamma y las moléculas de factor de necrosis tumoral alfa van a desempeñar también un papel esencial en la respuesta inmunitaria natural y adaptativa. Ahora, la inmunidad celular tiene un papel fundamental en el control de la enfermedad. Ahora, en cuanto a los anticuerpos, inmunoglobulina M va a estar aumentada en la primera semana y anticuerpos inmunoglobulina G en la segunda. Ahora, una elevada concentración de anticuerpos G y M, inmunoglobulina G y M, durante más de 6 meses es un signo de infección crónica o una recidiva. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la brucelosis va a afectar a cualquier órgano o sistema del organismo. Es por ello que la conocen como una gran imitadora, ya que remeda la mirada de trastornos humanos. Ahora, la enfermedad es una infección sistémica con diversos espectros, que es desde una enfermedad sintomática hasta una enfermedad mortal. Ahora, esta puede presentarse como una enfermedad febril aguda o una infección crónica. El comienzo de sus síntomas suele ser abrupto o insidioso. Ahora, los síntomas más frecuentes tenemos artralgia, fiebre, astenia, y que se observan hasta un 75 a 100% de casos, y seguidos de sudoración, transpiración maloliente, anorexia, mialgia, escalofrío y lumbalgia. Ahora, los hallazgos clínicos más comunes tenemos la fiebre y la hepatosplenomegalia, y seguidos de la artritis periférica, sacroiliitis, hinchazón escrotal, rigidez de nuca y linfadenopatías. Bueno, ahora también, debido a la naturaleza sutil, la enfermedad es una de las causas principales de fiebre de origen desconocido y es una de las razones de neutropenia febril en áreas endémicas. Cuando se detecta afectación en un órgano específico, la enfermedad la vamos a definir como una forma focal de brucelosis. Complicaciones. La brucelosis va a tener complicaciones en cuanto al nivel
Mm, mm, ¿Quieres que te lo proyecte, Karen? yo un ratito te voy a pasar. Mm, disculpa. En cuanto a a las complicaciones, el, va a afectar al sistema esquelético. Bueno, la afectación osteoarticular es la complicación más frecuente, que se observa hasta la mitad de los casos de brucelosis. Los tipos más comunes van a ser la sacroilitis, la espondilolisitis y la artritis periférica. En cuanto al sistema cardiovascular, la afectación por brucela va a incluir la endocarditis, miocarditis, pericarditis. En cuanto al sistema nervioso, la afectación neurológica se da en aproximadamente en 10% de los casos y es una complicación grave de la brucelosis. En cuanto al tracto gastrointestinal, la brucelosis es una de las fiebres entéricas en que los síntomas sistémicos van a predominar generalmente sobre los síntomas gastrointestinales. En cuanto al tracto genitourinario, es más frecuente en varones que mujeres. En cuanto al sistema hepatobiliar, la afectación hepática en la brucelosis abarca un amplio espectro de aminotransferasas hasta hepatitis. Ahora, en cuanto al sistema respiratorio, las afectaciones del sistema respiratorio son hasta 1% de los casos y afectan predominantemente al bronquitis, neumonía y derrame pleural. En cuanto a las lesiones oculares, uveitis, neuritis y lesiones ópticas. Bueno, en cuanto a las complicaciones hematológicas, van a ser relativamente frecuentes. Va a haber anemia, leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia, trombocitosis y pancitopenias. Ahora, la afectación de la médula ósea muestra una hipercelularidad, hematofagocitosis y granulomas. Las lesiones cutáneas, en cuanto al embarazo, la brucelosis se va a manifestar como una infección crónica que va a dar lugar a esterilidad y al aborto. Y se considera que el eritrol es un contribuyente a la patogenia en los animales, pero por eso se conoce dos razones como responsables de un menor papel de la infección por brucela en el aborto humano, como es la placenta humana, no va a producir eritrol, la presencia de actividad de antibrucela en el líquido amniótico humano, que puede tener efectos protectores. La brucelosis complica el embarazo hasta en un 30-50% de las mujeres que se infectan durante la gestación, sobre todo en los 2 primeros trimestres. También si la enfermedad se asocia con una infección intrauterina, muerte fetal, aborto espontáneo o un parto prematuro o bajo peso al nacer. En cuanto al diagnóstico, la brucelosis requiere la valoración primero de la historia clínica, evaluación clínica y pruebas habituales de laboratorio y radiología combinadas con cultivo serológico y reacción de cadena de polimerasa. En cuanto a las pruebas de laboratorio habituales, una hematimetría completa, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva y pruebas funcionales hepáticas. Aunque no son específicas para el diagnóstico, se sabe que hay una amplia variabilidad entre los pacientes. Ahora, en cuanto al... las muestras de sangre de la médula ósea van a ser las más idóneas para utilizar en el aislamiento de la brucela. Bueno, ahora, en cuanto al diagnóstico de brucelosis, se utilizan numerosos métodos también serológicos, aunque se reconoce generalmente la prueba de aglutinación en suero. En la técnica de referencia es muy laboriosa y
lleva mucho tiempo, pero el fruta de rosa de Benguela se utilizan las células bacterianas de Brucella abortus, muertas teñidas, y ofrece una prueba en tarjeta sencilla y asequible. En cuanto al tratamiento, los antimicrobianos con acumulación, al tratamiento. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que vamos a usar en el régimen preferido, vamos a usar la doxiciclina a 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante al menos 6 semanas, junto con streptomicina de 1 gramo al día durante 2 a 3 semanas. En un régimen alternativo, vamos a usar la doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante al menos 6 semanas. Y junto con gentamicina 5 miligramos por kilogramo intramuscular al día durante 1 semana. O si no, también se puede usar doxiciclina a 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante al menos 6 semanas, junto con rifampicina 600 a 900 miligramos una vez al día durante al menos 6 semanas. Ahora, si es una neurobrucelosis, pues, el régimen preferido sería ceftriaxona 2 miligramos intravenosa 2 veces al día durante al menos 1 mes, junto con doxiciclina a 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 4 a 5 meses, más rifampicina 600 a 900 miligramos, o una vez al día durante 4 a 5 meses. Y si sería un régimen alternativo, usaríamos en una neurobrucelosis trimetroprima sulfametaxol 160 a 800 miligramos vía oral 2 veces al día durante 5 a 6 meses más, doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 5 a 6 meses más, y 6 meses, y más rifampicina de 600 a 900 miligramos, una vez al día durante 5 o 6 meses. En cuanto a la prevalencia, en cuanto a la prevención, bueno, vamos a ver que una alimentación segura y los laboratorios seguros van a figurar entre los factores de prevención. Pero, sin embargo, el control de la enfermedad es posible solamente si erradicamos la brucelosis en los animales domésticos. Es por ello que la vacunación del ganado vacuno, las ovejas y las cabras con vacunas de Brucella abortus S19, RB51 y la de brucelosis melitensis Revi y H38 desempeñan un papel crucial en el control de la brucelosis. Bueno, y hasta la fecha no hay vacuna para Brucella suis y Brucella canis, tampoco para la brucela en humanos. Hay vacuna para los humanos. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, vamos. Este tema de la brucelosis es muy importante para los valles interandino, una vez más, decimos porque aquí se conoce más la fiebre de Malta. Nosotros tenemos en el Perú, por ejemplo, Trujillo, Ica, parte de Arequipa. Entonces ahí sí es presencia, ¿no? la enfermedad, y podemos reconocer a este cuadro solo cuando uno tiene idea de lo que está viendo, ¿no? Entonces, así que nos has hablado de la brucelosis como una historia y todo lo demás. A ver, en cuanto a el nombre más frecuente con el cual se le conoce a esta enfermedad por su agente etiológico, ¿cuál de los que nos has mencionado, cuál es la más común y frecuente? Brucella melitensis. Ya. Y la abortus, ¿por qué no? ¿Es propia del ganado o no? Sí. ¿No? Ya. Sí. Muy bien. Ahora, en cuanto a la brucelosis, en su cuadro clínico, ¿qué manifestaciones produce? Fiebre, sudoración, mialgia, pérdida de peso, cefaleas,
y malestar Ya, general. ya. Bueno, nuestra clase termina a las 3 de la tarde y en varas de eso ya vamos a ver qué ha respondido y ya vamos a continuar. Pero lo que tenemos que reconocer es, en las manifestaciones clínicas, es que presente fiebre, sudor y dolor articular. Entonces, es una tríada clásica de síntomas de Bruselas, brucelosis, ¿ya? Muy bien, pasa al siguiente tema, a ver, rápidamente para terminar luego. Gracias, doctor. El siguiente Ya, expositor es Coqueluche, por mi compañero Mamani Kutisaka Willy Freddy. Un momento, doctor. bueno, los alumnos que están presentes y hay unos que están ausentes, desde luego. Ya, considero que a partir de hoy día estoy viendo la actitud de los alumnos. Hay alumnos que no están presentes en clase. Ya, el primer día les había dicho que tienen que presentarse bien vestiditos, ¿no? Tal vez estén en la cámara, ¿no? Viéndose con su uniforme blanco. Eso es lo razonable, ¿no? Y hay otros alumnos que tal vez estén haciendo otro uso de su equipo, ¿no? Entonces tienen que tener consideración de que ustedes están estudiando medicina, ya no están estudiando ciencias que no están relacionadas con el hombre. No hay otras ciencias que podemos ver objetos inanimados, ¿no? Entonces en esos casos, obviamente no es importante seguirlos por las cámaras, no es importante estar presentes en clase, bueno, pero consideren que estas exposiciones son parte del conocimiento y refrescar conocimiento, ¿ya? Entonces, bueno, la tingencia de que debemos estar en clases todos y escuchando al expositor y siempre estar atento tomando nota de todas las observaciones, ¿ya? Entonces me dirijo a todos los alumnos. Obviamente tienen que estar sí o sí en clases. Esa es la idea, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar con el siguiente expositor. Ya, y ojo, también digo que algunos alumnos dejan prendido su micro. Van a apagar su micro, sean honestos en esa parte y colaboren con la exposición. Ya, adelante. Doctor, compañeros y compañeras, buenas tardes. En esta oportunidad voy a disertar sobre la enfermedad Coqueluche, ¿no? O comúnmente también llamada tos quintosa, tos convulsiva, enfermedad de los 100 días, ¿no? Por la larga estadía, ¿no?, de esta enfermedad. O también en el Perú más común, conocido como tos ferina, por la tos violenta que se produce, ¿no?, por esta enfermedad. Siguiente, compañero. Bueno, va a ser una infección bacteriana aguda de las vías respiratorias de larga duración y de alta contagiosidad. Puede ocurrir a cualquier edad y va a afectar más a los niños menores de 5 años y mayor mortalidad en niños menores de 1 año, ¿no? Bueno, la etiología va a estar producida por la bacteria Bordetella pertussis en un 85 a 90% casos, que va a ser un cocobacilo gram negativo, aerobio, estricto, inmóvil, no esporugeno y de exotoxinas. O también puede estar producido por Bordetella pertussis en 5 a 10%, que va a ser leve, ¿no? Su transmisión va a ser a través de las gotitas de aerosol, ¿no?, al toser o en objetos contaminados con esta bacteria. Siguiente, compañero.
Bueno, la patogenia va a estar producida por sus factores de virulencia, ¿no? Que van a ser mediadas por las adesinas, pertactina, hemaglutinina, las toxinas de tosferina, la toxina de la adenilato ciclasa, la citotoxina traqueal, la toxina dermonecrótica, esos factores de virulencia. Bueno, la primera va a ser la fijación o adhesión, que va a ser mediada por las adhesinas y la pertactina y hemaglutinina, que va a producir la adherencia a las células epiteliales del árbol bronquial. También va a producir la proliferación y producción de lesión tisular, ¿no? Y también va a aglutinar hematíes. Como segundo va a ser la evasión de las defensas, que va a estar producida por la toxina de la tosferina y la toxina de la adenilato ciclasa, que va a producir la leucocitosis y linfocitosis. Y también va a producir proteína activadora de células islotes del ángel, que va a producir mayor insulina y luego va a producir glucemia. Luego va a producir daño local en tejidos, que va a estar mediado por citotoxina traqueal y toxina dermonecrótica, ¿no? Que van a provocar criostasis y también que originan la tos característica, ¿no? Y la toxina dermonecrótica va a provocar la contracción del músculo liso vascular y necrosis sistémica y destrucción tisular. Y por último va a estar las manifestaciones sistémicas, que van a estar producidas por todos los factores de virulencia, ¿no? Y su efecto va a ser la linfocitosis del efecto de las toxinas. Siguiente, compañero. Bueno, la epidemiología va a ser una enfermedad endémica a nivel mundial. Va a ocurrir brotes cada 3 a 5 años. Su incidencia ha disminuido, ¿no?, por las vacunas o las inmunizaciones. Su único reservorio va a ser el ser humano. Bueno, en el Perú, según la Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, se van a presentar los casos, ¿no? Por ejemplo, en los años 2015 se pusieron unos 105, 2016 51 casos, 2017 245, 2018 332, 2019 385 y en 2020 119. Y de funciones en 2015 2, 2016 2, 2017 11, 2018 7, 2019 9 y en 2020 0 casos. Esto por sus brotes epidémicos, ¿no?, que se produce cada 3 a 5 años. Siguiente, compañero. Bueno, el cuadro clínico va a iniciarse un periodo de incubación, ¿no?, de 7 a 10 días, que no va a manifestarse, ¿no?, los síntomas. Bueno, posteriormente van a presentar 3 fases, que van a ser la fase catarral, que va a durar de 1 a 2 semanas, que va a presentar congestión nasal, rinorrea, estornudos, lagrimeo, tos moderada y leve, o comúnmente también denominada como fase prodrómica, ¿no? La segunda fase va a ser la paroxística, que va a durar de 4 a 6 semanas, que va a presentar tos intensa, quintosa o gallo, que dicen, ¿no?, seguido por un silbido inspiratorio y apnea en lactantes, ¿no? Y la tercera fase va a ser fase de convalecencia, que va a durar de 1 a 2 semanas. Incluso puede durar más, ¿no? En esta fase los síntomas van desapareciendo, o en algunos casos va a exacerbarse, ¿no?, a lo largo de los meses. Bueno, la contagiosidad va a estar mayormente en la fase catarral y también en las 2 primeras semanas de fase paroxística. Siguiente, compañero. Bueno, en niños menores de 3 meses, el cuadro va a ser muy inespecífico, puede ser atípico y muy alarmante, ¿no? Van a predominar las crisis de apnea y las de tipo sincopal. La tos quintosa va a ser menos intensa, sin estridor. La mortalidad neonatal va a ser del 3% y en lactantes de 1 a 3%. Siguiente, compañero.
Bueno, las complicaciones va a ser bronconeumonía, atelectasia, enfisema, crisis convulsivas, neumotórax, hernias umbilicales y inguinales y prolapso rectal y desnutrición. Siguiente compañero. Diagnóstico. El siguiente todavía. Retrocede, compañera. Se saltó. Ahí. Bueno, el diagnóstico se va a realizar por las dos características, ¿no? Más que todo va a ser clínico, ¿no? Y epidemiológicamente va a ser por la mala inmunización, ¿no? O inadecuada inmunización. O también por el antecedente de contacto sospechoso, ¿no? En los laboratorios va a ser por los hemogramas de leucocitosis y linfocitosis, que va a ser el recuento absoluto de linfocitos, que va a ser mayor de 10 a la 8 o a 10 a la 9, ¿no? Bueno, en cultivo de secreción también, nasofaringia va a ser aislamiento de Bordetella, aunque esta bacteria es difícil de aislar, ¿no? En cuanto a lo serológico, va a estar por anticuerpos contra la hemaglutinina filamentosa y toxina pertussis. Incluso se utiliza, ¿no? Puede utilizar ELISA o PCR también. Siguiente, compañero. Bueno, el diagnóstico diferencial va a ser por infección respiratoria por adenovirus, neumonía por Mycoplasma pneumoniae, neumonía por clamidia, infección por virus sincitial respiratorio, neumonía bacteriana, fibrosis quística y TBC. Siguiente, compañero. Bueno, el tratamiento ambulatorio va a ser por antibióticos, por macrólidos. Bueno, la terapia de elección va a ser el inicio precoz, no menor a una semana de enfermedad, por eritromicina de 40 a 50 miligramos por kilogramo de peso por día, dividido en 4 dosis por 14 días. Claritromicina de 5 a 20 miligramos por kilogramo de peso, día, dividido en 2 dosis por 7 días. Y acitromicina de 10 a 12 miligramos por kilogramo de peso, día en una dosis diaria por 5 días. Siguiente, compañero. Bueno, el tratamiento ambulatorio también se puede dar como corticoides que van a reducir la severidad y el número de paroxismos, ¿no? Por prednisona de 1 miligramo por kilogramo de peso por día, ¿no? O también dexametasonas de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo de día. O también beta-2 agonistas, ¿no? Que van a reducir la severidad y el número de paroxismos. Su uso va a depender de acuerdo a su evolución, ¿no? Que podemos administrar salbutamol o fenoterol por vía inhalatoria, 2 puffs cada 4 horas y los antitusígenos no se van a recomendar, ¿no? Ya que esta enfermedad más que todo necesita, ¿no? La exploración de los mocos, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, el tratamiento de soporte va a estar dado por la posición del paciente durante la crisis y también va a evitar factores que provoquen ataques de tos, mantener adecuada hidratación y nutrición. En niños menores de 6 meses de edad deben hospitalizarse y monitorear, ¿no? La frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y hidratación, porque estos pacientes van a sufrir mayores complicaciones, ¿no? Y también aspiración de secreciones y oxigenoterapia, ¿no? En algunos casos. Siguiente, compañero. Bueno, la prevención va a estar dada por la inmunización activa, ¿no? Por la vacuna de DPT-W y DPT-A. Bueno, la vacuna DTP o vacuna pentavalente también, que previene también otras enfermedades, ¿no? La difteria, la tétano, la tosferina o las haemophilus influenzas tipo B. Y por cepas de infección por hepatitis B, ¿no? Que se va a administrar al segundo o al cuarto y sexto mes de vida, ¿no?
Y también van a tener un refuerzo al último dosis luego de 4 a 5 años de edad. Bueno, hay dos tipos de DTP, ¿no? De vacunas, que son celulares y DTP acelulares, que van a ser o que van a tener menos complicaciones, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, la profilaxis se puede administrar también por macrólides, ¿no? A todas las familiares y niños y adultos. Niños mayores de 7 años inmunizados. También a adultos en contacto con pacientes con tos ferina, ¿no? Que va a ser por eritromicina durante 14 días después de interrumpir el contacto con otro macrólide. Siguiente, compañero. Bueno, la bibliografía va a ser por nuestro libro de Mandel y también el libro de Harrison, Principios de Medicina Interna. Y también utilicé para la epidemiología el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Bueno, eso sería todo. Ya bien, vamos a preguntar al expositor, a ver. Mire, esta enfermedad de la coqueluche tiene su agente etiológico. Ya. ¿Cuál es el género al que al que pertenece? A ver, ¿se escucha? Sí, doctor. Sí, se Willy escucha. Freddy. Sí, doctor. A Willy Freddy. A ver, para ti la pregunta, a ver, ¿cuál es el género al que pertenece el agente etiológico de la tosferina? A ver, el que está en la pista, a ver, Yolanda, Carol Yolanda. Presente, doctor. Ya, a ver, ¿cuál es el género? Ya, Yolanda, ¿de qué enfermedad estamos hablando? Carol. De la tosferina, doctor. Tosferina, ya un momento. ¿A qué género pertenece su agente etiológico? Ya recuerda, Willy y Frey, porque es tu pregunta fundamental, porque tienes que vencer esa rúbrica. ¿Cuál es? Ya. Género de Bordetella, doctor. ¿Y por qué no arrancas en primera? ¿Pero por qué estás lento, ah? Bordetella, sí, ese es el género. Ya, para decir Bordetella, a ver, Jair André. Jair André. A ver, estamos hablando de Bordetella. Ya. Este microorganismo del género Bordetella, ¿cómo se le reconoce? ¿Qué características tiene? Bordetella, doctor, es una gran A ver, ¿dónde estás? Tu micro tienes que ubicarlo bien. Doctor, la bordetella es una gran negativa.
otro que se escuche mejor. Eros Ben-Hur. Eros Ben-Hur no contesta. El que sigue, Joseph Quispe. Presente, doctor. Ya, a ver, ¿qué características tiene este género Bordetella? ¿Qué es un cocobacilo, doctor? Es un bacilo. ¿De qué tamaño es este bacilo? De 0.2 a 0.5 micrómetros. Ya, entre todos los bacilos, ¿cómo es? Pertenece a los grandes, medianos, pequeños bacilos. Pequeños, doctor. Entonces, Lenin, o tienes Josep. Ya, obviamente, no estoy llamando a ver a Mireia. ¿Mireia está? Sí, doctor, presente. Presente, Vale. doctor. Muy bien, si es del género Bordetella, ya. ¿Qué otra característica tiene? Doctor, es un gran positivo. Falso. O gran negativo, perdón, gran negativo. Pues piensa antes de responder. Ok. Nada, ya ahí nomás queda. ¿Cómo vas a, Me he equivocado, cómo doctor. vas a decir eso? A ver, uno dice sí, uno dice no, yo todavía queda. A ver, yo sé, estoy preguntando. Mireia, ¿no es cierto? Mireia, ¿estás ahí? Sí, doctor, sí, sí. Ya, ahora la otra es Rubela María. ¿Qué pasa con Rubela María? ¿Está o no? Ya tiene hacer otro llamado ausencia. Ya, Lenin David. Lenin David. Buenas tardes. Seguimos con características de este género Bordetella. Ya sabemos que es un pequeño bacilo, me he dicho que es gram negativo. Ya, ¿alguna otra característica más que recuerdas? A ver, tú también tienes que mejorar tu audio, pues, ¿qué pasa con tu audio? A ver, estás Lenin, ¿dónde está Lenin? A ver, estás presente, pero tu respuesta te la estás perdiendo. A ver, ¿quién es Carol Yolanda? Carol Yolanda. Carol Yolanda. Presente, doctor. A ver, ¿qué otras características? Doctor, que es un gran negativo, que van a estar aislados o en parejas al microscopio. Ya hemos dicho, ya hemos definido que es gran negativo, ya. También hemos dicho que Aerobios estrictos, doctor. es aerobio o Aerobios. anaerobio. Aerobio. Aerobios. Ajá, aerobios.
estricto, Sí, doctor. ¿ya? Muy bien. Ya, aerobio. ¿Y qué más? Otra característica, a ver, Doctor, que también son encapsulados. tiene cápsula. Sí, Ya, pleomórficos también. encapsulados. Sí, encapsulados. Ya, entonces, ahora, ¿tiene movilidad o no tiene movilidad? No, son inmóviles. Ya, son inmóviles, ya. Entonces, ¿quién hablaba? A ver, ¿dónde estabas tú hace rato que te entras y sales? ¿Tú eres Yolanda? ¿Cómo te llamas? Sí, Paxi a la beca de Yolanda. Se ha ido al internet, doctor. Porque dice Ya que se vuelta. va entre es la línea que tenemos, pero a veces nos confunde, por eso ya tengo que llamar a la lista. Ya, hoy día estoy llamando a Sí, la lista. Ahora, si los vuelvo a llamar a los otros, a ver, aparte de abajo, Wilber, Joseph, Presente, doctor. ya está presente. Sharon Michelle, Presente, doctor. César Nelvamos, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes, Richard Simón, ya, pero tu micro, estás conquistando qué planeta, no se te escucha. Michael Anthony, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Joseph Albert, Presente, doctor, buenas tardes. Milagros Lalesca, Presente, doctor. Buenas tardes. ya, entonces, obviamente estoy preguntando a través de las clases y estoy poniendo la consideración de lo que viene a ser el punto a los que están respondiendo y algunos que no están respondiendo y aquí les voy a poner solamente presente, ya, entonces me ha respondido actualmente, ya, Joseph, después me ha respondido, a ver, la última alumna que me le he preguntado del género bordetela, que me ha dicho que tiene cápsula y dice que es inmóvil, ¿cómo se llama? Tu nombre, Paxi a la beca de Yolanda, doctor. Yolanda, ya, muy bien, ahora seguimos para arriba. Ana Cecilia, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, ya. Bueno, estamos hablando de la coqueluche, ¿no? Que es una enfermedad, bueno, que da en la infancia, ya. Entonces, si es bordetela, ¿cuál es su especie? Es pertusis. Entonces, ¿cómo se llama completo? Pues el nombre, Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. Ya, una más. ¿Qué produce la Bordetella pertussis? La tos ferina, o también la tos denominada tos convulsiva, o coqueluche. Ya, pero ahora vamos a hablar de la clínica. ¿Qué cosa tiene en la clínica?